iglesia, espera, me acomodo esto. Si no, no podemos pasar este tiempo sin hablar de la cruz. Creo que definitivamente nos hemos distraído en muchas cosas como creyentes, ¿no? Estoy hablando a los creyentes, a los que conocemos la verdad del Evangelio y nos hemos distraído en tantas cosas y nos hemos olvidado de la cruz. Por eso quisimos titular esta prédica Mirando a la cruz. O sea, creemos que es tiempo de volver la mirada de nuevo hacia la cruz. Me permiten aquí que logre ajustar. Ya. Con una sola mano no es tan fácil. Ya. Entonces, sí, al mirar a la cruz, vamos a tratar el día de hoy de tener varias miradas a la cruz. La que nosotros podemos tener, la que tuvieron aquellos que de manera presencial estuvieron allí hace 2000 años y también otras miradas que la Biblia nos relata sobre lo que pasó en la cruz. Quiero iniciar con este pasaje que dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. En otra versión dice: el mensaje de la cruz es locura. Pero para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder de Dios mismo. Y este pasaje tiene que ser para nosotros, hermanos, tan definitivo y tan impactante. O sea, puede que para los que van hacia la perdición, dice una versión, dice: la palabra de la cruz es locura. Pero para los que vamos camino de la salvación, o sea, para los que hemos creído, tenemos que entender y tenemos que vivir en la dimensión de que el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, es el poder de Dios mismo allí reflejado. ¿Y por qué es locura? Porque dice la Biblia que es locura, porque no tiene sentido, porque la gente que no cree o que se resiste a creer en el Señor, le parece que es ilógico, porque es a través de la fe que nosotros podemos llegar a recibir todos los beneficios y todo lo que Jesús conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Dicen que es locura o una tontería, y no sé si antes de ustedes conocer al Señor les pasó. No sé, de las veces que me logro acordar, quizás decenas de veces el Señor puso en mi trabajo, en la universidad, pero sobre todo en el trabajo, muchas personas que quisieron compartirme acerca del Señor y para mí era locura, tontería, ridiculez. O sea, eso era lo que estaba dentro del corazón. ¿Por qué? Porque simplemente no le prestaba atención. Y así uno no lo diga con esas palabras de forma explícita, es lo que está diciendo cuando simplemente lo desecha o no le presta atención. Pero cuando el Señor empezó a tocar mi vida, les quiero compartir, hace 12 años, yo sentía un vacío grande y la palabra dice que el único que llena ese vacío es el Señor, y sentía un vacío inmenso en mi vida y era un vacío que ya se sentía físico y era aquí en el centro, como entre el pecho y el estómago, era un vacío tan grande y yo no sabía de qué tenía un vacío, pero sabía que tenía un gran vacío. Tenía un buen esposo, tenía un hogar, trabajo, tenía economía, pero aún así sentía un gran vacío en mi vida y no sabía cómo llenarlo. Y empezaron a suceder cosas que no son del caso hoy en mi vida de manera espiritual, pero esas situaciones que empezaron a ocurrirme en mi vida me empezaron a acorralar de cierta manera. Y ya lo que para mí en otro momento era ridiculez o locura, como dice la palabra, empezó a llamarme atención. Y hubo un hijo de Dios que me compartió y empezó a leerme en la Biblia lo que Jesús había hecho. Y la primera pregunta que me hizo fue: si tú hoy te murieras, Senia, ¿a dónde irías? Obviamente mi respuesta rápidamente fue: al cielo. O sea, todos, por lo menos los que hemos tenido algún contacto en nuestra infancia con la Biblia, con el Señor, pues la respuesta automática es al cielo. Y me dice: ¿y por qué te irías al cielo? Entonces yo empecé a justificarme en mis obras. Yo no me daba cuenta, pero yo decía: porque yo hago, porque yo soy, porque yo he hecho. Y él me escuchaba con una paz que de verdad solo puede reflejar a alguien que ama profundamente al Señor. Y dejó que yo diera mi discurso y todas mis justificaciones de por qué yo creía que me iba al cielo. Y él empezó a leerme lo que decía la palabra, no era por obras, que era por gracia. Empezó a leerme la palabra de la cruz, como este versículo, lo que para mí en otro momento había sido locura, y yo empecé a sentir lo que el salmista describe en un salmo que dice: un abismo llena otro abismo, o fluir de tus cascadas, todas tus olas han venido sobre mí.
y lo empecé a sentir sin saber que ese versículo existía, y ese vacío se hizo tan grande en ese momento, tan grande, que yo sentí que si yo no recibía ese Cristo del que Él me estaba hablando, yo me iba a morir, literalmente me iba a morir. O sea, fue algo tan profundo lo que pasó esa noche en mi vida, una noche de octubre del 2010, en que el Señor tocó a mi puerta y ese vacío se hizo ya tan profundo, que yo dije, eso que este hombre me está compartiendo y que está leyendo en la palabra, ¿y qué me estaba leyendo? La palabra de la cruz. Él me estaba leyendo, era lo que Jesús había hecho por mí, y me estaba con eso permitiendo entender que si yo moría, yo no me iba a salvar, yo me iba a ir al infierno, porque yo no me podía justificar en mis obras, era por fe. Por eso es que para muchos es locura, porque lógica rige con la fe, y no pueden entender que nosotros accedemos a todo lo que Dios preparó para nosotros por fe, porque a Dios le plació que fuera así. Y en ese pasaje donde está ese versículo que les leí sobre que la palabra de la cruz es locura o ridiculez o tontería para muchos que deciden no creer y que van camino a la perdición, más adelante dice que Dios decidió que de lo vil y menospreciado, ¿sí?, Él se valdría para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana no puede entender que es a través de creer en lo que ya Cristo hizo en la cruz por ustedes y por mí, que nosotros podemos tener salvación, vida eterna, libertad, reconciliación con el Padre, sanidad, provisión. O sea, es imposible de entenderlo, pero para nosotros no. Y si como en ese momento yo sentí que si yo no recibía ese Cristo del que me estaban hablando, me iba a morir literalmente, física y espiritualmente, y que todo lo que yo deseaba en ese momento por encima de cualquier cosa era recibir a ese Cristo, muchas personas están en la misma situación en la que estuve yo ese día, creyendo que se justifican en sus propias obras, en lo que hacen, o sea, desde la sabiduría humana, como dice la palabra, y no desde la sabiduría divina, en la que todo esto, la obra de Cristo en la cruz, lo que vamos a mirar hacia la cruz, solo opera a través de la fe. Y les compartía que en ese momento sentí realmente que yo era salvada, sentí que iba a morir, pude sentir el peso de mis pecados, el dolor de haber ofendido a Dios. Y este hombre lo que hizo fue leer y leer y leerme la palabra, cada pasaje donde escribía la palabra de la cruz. Y mientras preparaba este mensaje lo recordaba y me conmueve, porque definitivamente la vida pasa, han pasado 12 años y se nos olvida que el centro del evangelio es la cruz. El centro del evangelio es Cristo. Dice que, decía el apóstol Pablo, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Y nos hemos desviado en buscar lo que Dios tiene para nosotros, la bendición, y no es que esté mal, porque las promesas de Dios son para nosotros, pero nos hemos enfocado tanto en buscar lo que Dios tiene para nosotros, que se nos olvidó es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te entregue, Señor? ¿Qué es lo que no te agrada? Y por eso creo, hermanos, que es definitivo en que nosotros necesitamos en este tiempo volver a mirar a la cruz, y que en los púlpitos se predique la cruz. Y quiero que les voy a leer un pasaje de una de la cruz. Alguien que estaba mirando la cruz, no les voy a decir todavía el pasaje, porque quiero que lo leamos de manera temporal, sin pensar en qué momento fue escrito, pero que miremos cómo Dios permitió en muchas épocas que la gente mirara la cruz. Se los voy a leer, dice: ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente.
He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi lengua, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Dice después, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Esta mirada a la cruz, no sé ustedes, cuando yo leía, este es el Salmo 22, escrito 1000 años antes de la crucifixión de Cristo, 1000 años. Lo escribió el rey David. Díganme si al leerlo no estamos mirando a la cruz. O sea, nosotros que sabemos hoy por la palabra, porque ha sido representado en tantas películas, series, lo que está en la palabra sobre la cruz. Si 1000 años antes David no estaba parado cuando estaba escribiendo este salmo inspirado por el Espíritu Santo mirando a la cruz, describe cosas que se cumplieron paso a paso el día de la crucifixión y que el mismo Señor Jesús citó con su boca. Y es muy hermoso porque este salmo, al inicio de los salmos, a veces dice al cantor de David, al músico principal, o sea, hay ciertas inscripciones arriba de los salmos. Y me parece tan lindo el que no pasemos nada por alto. Y yo leí que decía Ajelet Zahar. Y yo dije, bueno, Señor, este salmo, ¿qué tiene que ver esto? Y cuando David compuso ese salmo, él estaba hablando de una situación que estaba viviendo, de una necesidad de persecución, pero también estaba hablando proféticamente de lo que iba a ser el Mesías. La crucifixión ni siquiera existía porque fue inventada por los persas cuando él vio esto. Pero si ustedes repasan y leen en su casa este salmo, verán que va describiendo paso a paso la obra de Cristo en la cruz. Y ese Ajelet Zahar dice que era una melodía, en el que, porque los salmos eran canciones, no eran cánticos, era una melodía, pero esa melodía significaba la sierva de la aurora. Y era como esa simbología de que cada amanecer se debía cantar entre esos ese salmo. Y decía, leyendo sobre el por qué justo en este salmo se decía que la sierva de la aurora, decía que era como el declarar todos los días la obra que había hecho el Cordero en la cruz, como el cantarlo, levantarnos y mirar a la cruz cada mañana, que era lo que significaba Ajelet Zahar, el canto de la sierva de la aurora. O sea, no es gratuito nada de lo que quedó allí escrito en la Biblia, hasta por qué Dios inspiró este salmo para David. Y este salmo entonces fue la mirada a la cruz de un hombre, el dulce cantor de Israel, el varón conforme al corazón de Dios. Desde 1000 años antes, él ya estaba mirando a la cruz. Y Jesús inicia en su tiempo allí en la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este salmo inicia así, él empieza citando el salmo desde el inicio, diciendo el abandono en el que se sentía de parte de Dios, y el abandono era causado simplemente porque todo el pecado, la maldición había venido sobre él, y entonces no tenía comunión en ese momento con el Padre, porque dice la palabra que él se hizo maldición para que sobre nosotros viniera la bendición. Y todo este salmo expresa la razón por la cual Cristo fue a la cruz, y era para obedecer y glorificar al Padre. O sea, Cristo fue por amor y por obediencia a la cruz. También expresa
al final del Salmo, si veíamos, decía que lo alabarían en las generaciones. O sea, la primera parte del Salmo es ese clamor en medio de la angustia, del dolor, donde describe que jugaron sus vestiduras, que le horadaron sus manos y sus pies, que tuvo sed, que el corazón se derritió como cera. Pues resulta, hermanos, que hace poco nos compartieron una prédica sobre la crucifixión desde el punto de vista médico, y todo eso que describe David mirando a la cruz 1000 años antes ocurrió tal cual. El corazón del Señor se derritió, el corazón del Señor se partió. O sea, fueron tal los dolores tan inexplicables humanamente. Yo he sentido dolor en esta vida, creo que he sentido bastante dolor con las enfermedades que he tenido. Nada, ni siquiera remota, insignificantemente comparable con los dolores que pudo sentir el Señor allí en la cruz del Calvario. Todo lo que describe este salmo sucedió. David estaba mirando a la cruz y contemplando la obra redentora que Cristo iba a hacer por ustedes y por mí. Y fue una obra de amor, lo escuchábamos en esta alabanza tan hermosa. Y queríamos que fuera esta canción, porque no se nos puede olvidar que la obra de la cruz dice que fue por amor que Él entregó su vida. Efectivamente no es correcto decir que a Jesús lo mataron, a Él no lo mataron. La Biblia dice que Él pone su vida y la puede volver a tomar. Él la puso por amor a nosotros, porque Él fue a la cruz para glorificar y obedecer al Padre, y por amor a ustedes y a mí. Y ahí en el Salmo 22 nos estaban nombrando. Mire lo que dice tan hermoso. O sea, y yo decía, Señor, ¿cómo pudo alguien 1000 años antes ver la cruz? Pues ¿por qué? Porque toda la palabra, el evangelio, la palabra de la cruz se trata de Cristo y de la obra que Él hizo. Y dice al final del Salmo, donde nos estaba viendo, o sea, Jesús nos estaba mirando en la cruz cuando estaba entregando su vida en medio de tanto dolor. Dice, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Dice, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. O sea, 1000 años antes David ya estaba viendo que lo que sucedía allá, en eso que él estaba cantando en este salmo de la cruz, iba a llegar hasta un pueblo no nacido, que generaciones enteras contarían de esa obra que Él había hecho por nosotros. A mí me pareció tan hermoso ver que 1000 años antes ya Dios estaba mostrando la cruz. Les voy a mostrar otra mirada a la cruz. También les digo al final quién estaba mirando a la cruz en ese momento. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Dejamos de los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él nuestros pecados. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos, nosotros,
sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esta mirada a la cruz es de Isaías 53, 700 años antes. Describe perfectamente la obra de la cruz. Nos habla con toda claridad lo que dice en este pasaje, que fue el plan de Dios. En esta versión dice aplastarlo y causarle dolor. En otra dice quebrantarlo. Era el plan de Dios, pero también dice que cuando haya entregado su vida, entonces en ofrenda por el pecado tendrá muchos descendientes. Recordemos que Jesús murió como el unigénito, pero resucitó como el primogénito, el primero de muchos, porque su obra en la cruz hizo que se cumpliera esto que les acabo de leer de esta mirada a la cruz 700 años antes de que pasara. Dice, cuando haya entregado su vida en ofrenda por el pecado. ¿Cuál pecado? Pues el de nosotros. Dice que tendrá muchos descendientes. ¿Quiénes? Nosotros. O sea, esos descendientes de los que hablaba Isaías éramos nosotros, porque entregó su vida en expiación por nuestros pecados. O sea, me pareció impactante ver que los evangelios relatan, y es lo que quizás hemos leído comúnmente y hemos visto en las películas, quizás la que más se acerca, aún estando muy lejos de lo que vivió el Señor, fue la pasión de Cristo. Pero Dios nos está llamando a que miremos la cruz. Si los evangelios relatan de testigos oculares, de los que estuvieron allí viendo lo que pasó en esos días de la pasión del Señor y en su muerte en la cruz y su resurrección, ahora quiero que miremos un poco de qué vieron los que estuvieron allí, pero que el Señor nos está pidiendo que la mirada a la cruz, así como lo pudieron hacer 1000 años antes, 700 años antes, los que estuvieron allí, ahora que nosotros, 2000 años después, podamos de verdad volver a mirar a la cruz y volver a esas primeras obras y volver a ese primer amor y no despreciar, dice la palabra, ni pisotear, ni tener en poco la obra de la cruz. Créanme, hermanos, que si todos nosotros miráramos a la cruz, nuestra vida cambiaría. Quizás ya no nos quejaríamos de cosas triviales. Quizás reconoceríamos que allí en la cruz Dios obtuvo sanidad para nosotros y las enfermedades no nos agobiarían, porque el Señor quiere que volvamos a mirar la cruz. Recordaríamos que Él pagó por nuestros pecados y que entonces pecar para todos nosotros debe ser un accidente, más no un estilo de vida. Que no debemos pecar deliberadamente, porque dice la palabra que cuando pecamos deliberadamente estamos pisoteando la obra de Cristo en la cruz. Los que estuvieron allí pudieron presenciar, si hablamos de la crucifixión, 6 horas de intenso dolor, 6 horas de deshidratación, 6 horas de burlas, de maldiciones, solo hablando del tiempo en el que estuvo crucificado. De humillación, de la humillación de estar desnudo. La cruz, hermanos, para nosotros hoy simboliza la obra de amor más grande. En ese tiempo la cruz era la vergüenza más grande, porque estaba reservada por los romanos para los peores criminales. La cruz era un signo de maldición, de oprobio, de lo peor. Y el Señor no, podía morir de cualquier otra forma, si lo pensamos, pero Él quiso, tal era el tamaño de nuestros pecados, la paga de lo que para nosotros significaba nuestro pecado, que era muerte. Así como yo me sentí ese día, así nos debemos sentir todos, pero todos los días. Por eso el Señor nos está llamando a volver a la cruz. O sea, no podemos estar tan tranquilos y tan fríos espiritualmente para este tiempo en el que creamos que el pecado es liviano, que mentir es una mentirilla piadosa, que engañar no tiene ninguna repercusión, que despreciemos esto que pudieron ver aquellos que estuvieron allí 6 horas. Muchos, dice la palabra, que miraban de lejos, como nosotros en muchas ocasiones, porque no queremos mirar a la cruz. Se derramó su corazón, sufrió un intenso dolor. Leíamos en las miradas a la cruz de Isaías y de David, a través de los salmos del rey David, que los huesos se descoyuntaron, el peso del cuerpo cargando con tanto dolor. Sabíamos que Él llegó a la cruz ya debilitado, lo habían azotado, 39 azotes, la sentencia era 40 menos 1 para los judíos, y esos 39 azotes
dicen los estudiosos que representan cada una de las enfermedades que hay en el mundo, a la raíz de las enfermedades. O sea que es real y es literal que Él llevó los dolores y nuestras enfermedades sobre Él. Y es por fe que nosotros creemos que si Él llevó nuestras enfermedades, pagó el dolor que nosotros merecíamos recibir, que sus llagas ya sanaron nuestras enfermedades. Porque cuando llega a la cruz y está estas 6 horas allí, desde la mirada de aquellos que estuvieron presentes, ya Él había sido desgarrado su cuerpo. Dicen que los huesos se le veían, porque no era cualquier azote, no era el azote que de pronto nosotros vemos, que era un látigo, simplemente era un látigo que tenía tres muelas, por decirlo, de metal, que cuando entraban, al salir desgarraban y arrancaban la carne. Entonces imagínense 39 azotes de este tipo. Llegó a la cruz con un dolor muy profundo, un dolor en su cuerpo. Y leíamos en Isaías que dice que como oveja, no dijo palabra alguna. Él era Dios, podría pedirle a su Padre una legión de ángeles. Pero dice la palabra que nos estaba mirando a ustedes y a mí. Mire, perdónenme, pero a mí me tiene tan confrontada esto porque pasamos la vida quejándonos, lo que digo, buscando las bendiciones del reino, y no es tan mal. Sabemos que las promesas de Dios están ahí para cumplirse, pero no estamos mirando la obra de la cruz, lo que el Señor hizo, lo que pasó. Tanto dolor fue por amor, porque nos estaba mirando a nosotros, porque quería traer salvación, porque no quería que ninguno se perdiera. Pasaron tantas cosas inexplicables físicamente, desde el punto de vista físico, natural, mientras Jesús estaba en la cruz. Hubo cosas espirituales tremendas, hubo salvación. El hombre que está al lado, que todos llamamos el ladrón bueno de niños y el ladrón malo, este hombre lo pudo reconocer. Y un hombre muriendo, imagínense la intensidad del dolor con las pocas cositas que les he dicho acerca del dolor físico que él estaba sintiendo. Imagínense con este dolor, él estar pensando en sentir compasión por ese hombre que tenía al lado, que lo pudo reconocer. Y mientras en la cruz estaba pasando todo esto, estaba viendo salvación. En el último momento, cuando el Señor espía, quien había estado dirigiendo todo, el centurión, pudo reconocer que ese hombre no era un ser humano cualquiera, que efectivamente ese hombre era alguien especial. Pudo reconocer, dice que la gente se daba golpes de pecho, o sea, todo lo que estaba pasando. Ni la tierra se quedó callada, tembló. Ni la tierra pudo callar. Hubo algo parecido a un eclipse solar, pero dicen los estudiosos que fue más largo que un eclipse, de lo que dura naturalmente un eclipse. Fue por varias horas, la tierra se oscureció. Ahora imagínense ustedes, ni siquiera la tierra pudo pasar por alto que el Salvador, el Dios Todopoderoso, se había hecho hombre y estaba muriendo por los hijos, estaba muriendo para redimir la creación entera. ¿Cómo nosotros podemos pasarlo por alto? Se oscureció, tembló, y fue tan impactante que cuando tembló decía que las rocas se partieron. No fue cualquier temblor, la tierra se manifestó, porque es que era el Hijo de Dios, era Jesús, el Cristo, entregando su vida por amor a nosotros para traer salvación. Fue tan impactante lo que pasó allí durante esas horas, que dice que los muertos resucitaron. Y que hubo gente que había muerto, y habla que eran justos, gente que amaba a Dios, que volvió a sus casas y la gente lo pudo ver con sus propios ojos. O sea, que era verdad, que la palabra de la cruz no era locura. Los que estuvieron allí, y ahora les estoy hablando desde la mirada de los que presenciaron hace 2000 años la obra de la cruz, pudieron ver con sus propios ojos que Él era el Salvador, que Él venció la muerte, que la obra de la cruz no terminaba allí, sino que ese acto de amor que Él estaba haciendo por nosotros iba a terminar precisamente en que Él iba a vencer la muerte, iba a vencer el pecado. Fue maravilloso, inexplicable todo lo que pasó durante esas horas que Jesús estuvo en la cruz. Y eso no ha cambiado. Por eso es que para la gente es locura, porque eso que pasó hace 2000 años, nosotros podemos recibirlo hoy, tomarlo y tenerlo en nuestra vida por fe. Por eso es locura para el resto de la gente. Porque si nosotros creemos realmente con todo nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, que es el Salvador,
que es nuestro Redentor, nosotros podemos acceder a todo lo que Él conquistó para la humanidad en la cruz, para todo el que creyera, porque es por fe, hermanos, que nosotros podemos llegar al Señor. Si nosotros hoy, 2000 años después, miramos ahora la cruz, ¿qué deberíamos ver? Debemos reconocer que Jesucristo abrió el camino de regreso al Padre. Mire, y es tan impactante que si ustedes recuerdan, en el momento en que el Señor muere, el velo del templo se rasga. Pero si investigamos un poquito más, no era cualquier velo. Uno hoy le hablan de velo y piensa en esto, en un velo tan frágil. No, resulta que el velo del templo tenía 10 centímetros de espesor. Imagínense el peso de este velo, que se creía que tenía 18 metros de alto. Dice, hay un historiador muy famoso que se llama Josefo, y él lo describe cómo era: 10 centímetros de espesor, y era de púrpura y carmesí. Qué hermoso que el manto del Señor, ¿no?, era púrpura, y el carmesí era su sangre. O sea, ese velo es una simbología de Cristo, y en el momento en que la obra de la cruz es consumada, el velo se rasga. Pero no lo lógico sería que, siendo tan pesado, tan grande, tan grueso, sería muy difícil de romperse. Pero si lógicamente, con la lógica humana, se rompería pues desde abajo. Pero no, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, porque lo que estaba representando esto era que se había abierto el camino al Padre, había habido reconciliación. Si hoy miramos a la cruz, nos damos cuenta de que el velo fue rasgado. Recuerden que el velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento solo podía entrar una vez al año y presentar un sacrificio por los pecados de él y de todo el pueblo. Pero ahora la obra de la cruz había sido consumada, y lo que nos estaba mostrando es que Jesús había abierto el camino de regreso al Padre. El velo era Cristo mismo, porque si lo que nos separaba de Dios era el pecado, ahora Cristo había pagado por nuestros pecados y podíamos acceder. Y dice la palabra que dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Si nosotros miramos hoy a la cruz, debemos ver un camino de regreso al Padre. Cristo rompió el velo, y nuevamente Él mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él estableció un camino. Antes ustedes y yo no podíamos ir delante del Padre a clamar, porque el pecado nos había separado de Él. Él es un Dios santo, 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 y la inmundicia de nuestro pecado no nos permite tener comunión con un Dios santo. Pero es a través de la obra de Cristo que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. O sea, hoy usted y yo podemos ir delante del Padre, clamar, y hemos visto respuesta a nuestras oraciones, hemos visto sanidad, provisión, restauración. Nos ha salvado de la muerte muchas veces, porque Cristo restauró ese camino al Padre. Si nosotros miramos hoy, 2000 años después, a la cruz, tenemos que ver el perdón de pecados. La palabra dice en Efesios 1, dice: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Todos estábamos, dice la palabra, privados de la gloria de Dios por el pecado. Todos, sin excepción. La paga de nuestro pecado era muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte eterna. Si nosotros nos íbamos de este mundo sin Cristo, la paga de nuestro pecado era muerte eterna. Y es real. Pero Él trajo para nosotros perdón de esos pecados. Por eso nosotros no podemos dejar que el pecado se vuelva un estilo de vida. O sea, si conocemos la verdad, el pecado tiene que ser un accidente. El pecado tiene que ser simplemente un tropiezo sobre el cual rápidamente nos podemos arrepentir, rápidamente recurrimos a la misericordia de Dios a través de Cristo, y rápidamente le pedimos al Señor que queremos apartarnos, porque la palabra dice que el que confiesa, se arrepiente y se aparta, hallará misericordia. O sea, el pecado no puede enseñorearse de nosotros, porque es que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Si miramos a la cruz hoy, también podemos ver la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, porque Él no se quedó muerto. Tal como estuvo profetizado, dice que la muerte no pudo retenerlo. Él mismo lo había dicho, que Él ponía su vida en expiación y volvía y la tomaba. Él es Dios,
puso su vida por amor, pero la muerte no lo pudo retener. Y porque Él venció la muerte, nosotros hoy tenemos vida eterna. Y lo veíamos cuando les describía que ni la naturaleza pudo quedarse muda ante la obra que estaba presenciando, la muerte del Señor a causa de darnos salvación, de traer redención de pecados. Y es que ese mismo día se vio la evidencia física, pero nosotros hoy sabemos que tenemos vida eterna. Quizás hemos visto, yo tuve la oportunidad de conocer una persona que resucitó. El Señor la resucitó, estuvo muerta, tiene su certificado de función y Dios la resucitó, y sabemos que eso sigue pasando hoy en día. Pero aunque pudiéramos volver de la muerte y el Señor nos diera una oportunidad de vivir, y aquí estamos varios que el Señor nos ha dado la oportunidad de volver de la muerte, de estar desahuciados o casi muertos y permitirnos vivir, pero lo más importante que el Señor conquistó para nosotros fue la vida eterna, el poder disfrutar un día delante de Él, el alabarlo. Mire, lo que hacemos aquí cuando lo alabamos con los niños, todos juntos como iglesia, es solo un anticipo de lo que haremos eternamente. Todo lo demás pasará, todo esto que vemos va a pasar, esto va a pasar, lo que tenemos va a pasar, lo que sabemos va a pasar, pero Dios no pasará, sus palabras no pasarán, y un día nosotros estaremos haciendo eternamente lo que hacemos aquí cuando lo alabamos. Eso es lo que vamos a hacer por la eternidad. Eso es simplemente un anticipo de lo que un día estaremos haciendo por toda la eternidad. Él conquistó para nosotros libertad de condenación y culpa. Si algo conquistó el Señor para nosotros fue libertad. Ya no hay culpa, ya no hay condenación, dice la palabra, para los que estamos en Cristo Jesús, porque ya no debemos andar conforme a la carne, sino al Espíritu. Ahí está el que nosotros respondamos a esa libertad que Él ya conquistó. Él ya lo hizo por nosotros, pero nosotros ahora tenemos que obligarnos a andar en el Espíritu, a cultivar las cosas del Espíritu, alimentarnos de la palabra, alimentarnos de la presencia de Dios, llenarnos de su Santo Espíritu, ayunar, orar, o sea, lo que alimenta el Espíritu, porque Él ya conquistó esa libertad para nosotros. Trajo, por supuesto, salvación, y dice la palabra que en ningún otro nombre hay salvación, en ninguno, porque no hay ningún nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Lo que Él hizo en la cruz por nosotros fue traer salvación y vida eterna, redención de pecados, sanidad. Les decía hace un rato cómo fue todos los azotes que el Señor recibió y cómo cada azote representa una enfermedad. Él ya llevó nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. Entonces nosotros podemos recibir sanidad a través de su obra en la cruz. Pero tenemos que hacer ¿qué? Tener fe. Pero si no miramos a la cruz, vamos a estar tan distraídos con todo lo que el mundo nos ofrece. Estamos tan distraídos con el querer alcanzar, conseguir, atesorar cosas que finalmente dice la palabra, que dice que el hollín, que la orina, que la polilla lo va a comer. O sea, nada de eso, todo eso va a ser hojarasca delante del Señor. Y está mal que yo ahorre, que yo trabaje, no. Pero ¿en qué tenemos puesta la mirada? Tenemos puesta la mirada en las cosas terrenales, en lo que vamos a atesorar aquí. Hay una palabra que dice, un hombre que estaba haciendo planes para atesorar y le dice, no, necio, mañana morirás, necio. Entonces, no seamos necios. Cuando dejamos de mirar la cruz y nos ocupamos de las cosas terrenales y no ponemos la mirada en el Señor, vivimos llenos de temor, de incertidumbre, de intranquilidad. Definitivamente, si nosotros volvemos a mirar a la cruz, entendiendo lo que el Señor hizo, o sea, no necesitaríamos, o sea, estaríamos tan agradecidos, tan plenos, nuestra alabanza sería diferente, nuestro caminar por esta vida sería diferente, porque cada cosa que tuviéramos simplemente lo veríamos como lo que es, una añadidura. Ya lo demás, todo lo conquistó Cristo por nosotros en la cruz. Ahora nuestro trabajo es creer y obedecerle y tomar por fe eso que Él hizo en la cruz. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. El temor viene a causa de estar mirando las circunstancias y no mirar al Señor. Yo he tenido varios encuentros cercanos con la muerte y en el último de ellos, cuando el COVID, volví a sentir la muerte esa noche y la sentí ahí en el balcón. Yo estaba pasando ese tiempo en el cuarto de Gabriela y yo sentí la muerte esa noche nuevamente
Y le supliqué al Señor y tuve temor de nuevo. Y yo le dije, Señor, ya no es el mismo temor de hace 10 años cuando tuve el cáncer. No era, ya no podía ser, pero volví a sentir temor. Y nadie lo supo, yo no se lo dije a nadie. Y la pastora de mi hermana me llamó un día y me dice que habían estado orando por los pastores de su iglesia, pero Dios le dio palabra, fue para mí. Me dijo, yo no estaba orando por usted, tengo que ser honesta, pero Dios me dio una palabra para usted. Y me decía que tenía que perder el temor a la muerte y que tenía que tener la mirada fija en Él. Y cuando preparaba esta enseñanza, empecé a entender por qué tememos. ¿Por qué tememos morir? ¿Por qué tememos el mañana? ¿Por qué tenemos incertidumbre si habrá provisión de lo que vendrá? Si podremos solucionar del futuro de nuestros hijos. Tememos porque tenemos puesta la mirada en todo lo demás, menos en Cristo y en la cruz. Y ese día ella me dijo, Senia, esta palabra tiene que ser rema para tu vida. Viva o muera, tú eres de Cristo. Tu mirada es tener puestos los ojos es en Cristo. Y creo que hasta ahora está tomando real significado eso que Dios me dijo a través de esta pastora hace ya 2 años. O sea, queremos dejar de temer y vivir en la dimensión de lo que Cristo conquistó para nosotros en la cruz. Tengamos la mirada puesta en el Señor. Tengamos real gratitud de lo que Él hizo. O sea, fue tan grande la obra de la cruz. O sea, soportó el Señor tanto dolor, tanto desprecio siendo Dios, tanta humillación, burlas, vituperios. Y no abrió su boca, simplemente porque Él sabía que era el plan de Dios que esto pasara. Y el enemigo quiso torpedear ese plan. Por eso Él sintió temor cuando estaba en el Monte de los Olivos. Por supuesto, Él sabía el peso de lo que venía. Y lo más duro para el Señor era que ese tiempo en el que no iba a poder tener comunión con el Padre, porque el pecado iba a hacer que Él se sintiera solo, como lo describe cuando Él empieza a hablar y dice, ¿por qué me has abandonado? Y ese abandono era el no tener comunión con el Padre, una comunión que para el Señor era lo primero en su vida y que debe ser igual para nosotros. Hermanos, no podemos tener en poco el sacrificio de la cruz. Y yo estoy confrontada y creo que yo he tenido en poco el sacrificio de la cruz. Porque si nosotros pecamos deliberadamente, y la palabra aquí en Hebreos nos habla, dice, a los que conociendo la verdad, no le está hablando a los incrédulos, porque de los incrédulos debemos tener misericordia, porque ellos no conocen la verdad de la cruz. Y para ellos es, como les decía al principio, locura, porque no la conocen. Pero si nosotros, los que hemos conocido la verdad, realmente valoramos la obra de la cruz, estamos mirando la cruz, ellos van a poder ver en nosotros algo diferente, y es que van a ver a Cristo, y a Cristo crucificado, y van a ver que la obra de la cruz fue real, y que transformó nuestras vidas, así como cada uno de los que miró a la cruz, David, el profeta Isaías, los que estaban allí, el centurión, el ladrón, o sea, cada uno que tuvo que mirar a la cruz, su vida no siguió igual, su vida fue transformada. Ustedes y yo, el día que alguien me mostró a mí la palabra de la cruz, mi vida no pudo ser la misma. Yo esa noche sentí el peso de todos los pecados y la verdad creo que ha sido la vez que quizás confesé mis pecados con más dolor, porque ya no sentía vergüenza ni culpa. El sentimiento cambió, porque lo que sentía era un profundo dolor de haber ofendido al Señor. Y eso no se puede perder. Y cuando nos alejamos del primer amor, eso es lo que se pierde. Ya no nos importa desagradar al Señor, sino que estamos tan enfrascados en nosotros mismos, en nuestros deseos, en lo que el mundo dice. Nos acomodamos tanto a este nuevo siglo, y dice la palabra que no nos acomodemos, sino que renovemos nuestra mente. Nos acomodamos tanto que todo nos parece normal, todo nos parece tolerable. Pero aquí en Hebreos nos dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Y dice más adelante, dice, habla del castigo en el tiempo de Moisés, dice, pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo? Y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. O sea, créanme, a mí esto me tiene confrontada, y mi deseo más profundo es que nos confronte a todos,
Porque si nosotros pecamos a propósito, después de haber recibido la verdad, después de entender y reconocer la obra de la cruz, ¿qué otro sacrificio queda? Esa es la palabra que es como pisotear y considerar inmunda la sangre de Cristo. O sea, si todo ese sacrificio que Él hizo por nosotros, nosotros lo pisoteamos y lo consideramos inmundo, o sea, ¿quiénes somos? Si somos los creyentes, somos los hijos de Dios. Pero más adelante dice, y esto me impactó todavía más, acuérdense de los primeros tiempos. Esa es la misma palabra de Hebreos. Esto es Hebreos 10, creo. Dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo. Ese amor con el que uno quería hablarle a todo el mundo del evangelio, no importaba si lo rechazaban, si le decían fanático, porque era tan precioso lo que uno había recibido, era tan real que quería que todos lo tuvieran, no importaba si nos rechazaban, pero no queríamos que nadie se perdiera de eso. Entonces dice la palabra aquí en Hebreos, acuérdense de esos primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, y eso nos lo está hablando hoy Dios a ustedes y a mí. Dice, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento, algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Muchos pasamos aquí por desiertos en que nos quedamos sin nada, pero lo aceptábamos con alegría, porque estábamos mirando era la cruz. Y eran esos primeros tiempos en que el amor del Señor nos invadía y nos daba fuerza para soportar cosas como las que está describiendo aquí la palabra en Hebreos. Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. El perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él les ha prometido. Pues dentro de muy poco, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mas los justos por la fe vivirán. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. Nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos fieles y nuestras almas serán salvas. Volvamos a esos primeros tiempos, cuando recién aprendíamos acerca del Señor, dice la palabra, cuando no nos importaba el que aparentemente quedáramos en ridículo, cuando no nos importaba sufrir a causa del evangelio. No desechemos esa confianza que tenemos en el Señor, porque tenemos que tener presente la gran recompensa, la recompensa de la salvación, y un día las arras de esa promesa que es el Espíritu Santo en nosotros se harán efectivas. Recuerde que las arras es como la garantía de que ese negocio se va a hacer. En este caso, la garantía de nuestra salvación dice que es el Espíritu Santo mismo que habita dentro de nosotros, porque el Espíritu son las arras de la promesa, Él es las arras de la promesa. Pero ¿cuál es la promesa? Nuestra salvación. Y nosotros creemos que Cristo un día volverá por su iglesia. Algunos iremos y nos encontraremos con Él si Él nos llama. Otros seremos arrebatados, dice la palabra. Pero Él vendrá, y dice aquí que vendrá sin demorarse, que no nos olvidemos que esa es nuestra recompensa. Encontrarnos con Él, sea en las nubes, sea en el cielo, pero que esa es nuestra recompensa, y que no somos de los que se apartan hacia nuestra destrucción, sino que somos de los que permanecen para salvación. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿no es tiempo de volver a mirar la cruz? ¿No es tiempo de acordarnos de de ese primer amor? Y eso me llevaba a Apocalipsis, y yo dije, Señor, tremendo. En Apocalipsis se describe una iglesia que hacía muchas cosas. Una iglesia que oraba, cuando habla de la iglesia de Éfeso, una iglesia que no toleraba la falsa doctrina, habla de una iglesia que había sufrido, que había tenido paciencia, que estaba trabajando arduamente por el nombre del Señor y que no había desmayado. Pero el Señor les dice que tiene contra ellos algo. Y yo siento que a mí personalmente me lo dijo. Tiene contra nosotros que hemos dejado el primer amor. Dice, por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y se dan cuenta que es lo que en Hebreos nos está diciendo. En Hebreos nos está diciendo, recuerden esos primeros tiempos. Y en Apocalipsis nos dice, ¿qué tiene el Señor?
Primero Él reconoce, porque es tan lindo y su misericordia y su amor es tan grande que primero reconoce todo lo bueno que ven nosotros. Pero después dice, tengo contra ustedes algo. Han dejado mi primer amor. Inmediatamente nos da la solución. Dice, recuerde de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Necesitamos hacer las primeras obras. Hace poco una anciana de la iglesia, Lorena, nos preguntaba, ¿qué nos motiva a hacer lo que hacemos? ¿Qué nos motiva a llegar a la iglesia temprano a servir? ¿Qué nos motiva a una pareja con 2 niños lloviendo a llegar corriendo porque hay que servir? ¿Qué nos motiva a levantarnos al café con Dios? ¿Qué nos motiva a madrugar a orar en nuestro tiempo de intimidad con el Señor? ¿Qué nos motiva a ayunar? ¿Qué nos motiva a servir? Y esa pregunta que decía ella que Dios la estaba inquietando, ¿qué nos motiva a hacer lo que hacemos? Pues la motivación, hermanos, debe ser Cristo. La motivación debe ser la obra de Cristo en la cruz. La motivación debe ser lo que Él ya hizo por nosotros. La motivación debe ser un corazón agradecido, rendido al Señor. O sea, es tanta la gratitud que nosotros debemos sentir por lo que Él hizo, que lo que les digo, todo lo demás que Él nos dé es una añadidura. Y eso nos debería llevar a vivir en una dimensión y en una plenitud tan diferente, tan distinta a la que hoy vivimos. Nos llevaría a vencer al orgullo, porque cuando nosotros miramos a la cruz solo vemos humildad, humillación, sometimiento a la voluntad del Padre. Necesitamos volver a los primeros tiempos, necesitamos volver al primer amor, recordar de dónde caímos, arrepentirnos y hacer las primeras obras. El Señor necesita que el centro de nuestra mirada sea Él, que el centro de nuestra mirada sea lo que Él hizo por nosotros, que la gratitud, como nos ha dicho a nosotros, y la alabanza en este lugar sea un anticipo de lo que haremos eternamente y de todo lo que Él ya nos ha dado. O sea, no hay por qué, no nos deberíamos sentir desanimados, tristes, desesperanzados, cuando Él ya lo hizo todo por nosotros. El gozo debería ser nuestra fortaleza, nuestro deleite en el Señor. Y no solo por nosotros, porque así como en el Salmo 22, el final de ese Salmo dice que, tanto en el Salmo como en Isaías, dice que verá su obra y quedará satisfecho. En el Salmo 22 dice que generaciones, ¿no? Las generaciones postreras, que aún un pueblo no nacido contará sus obras y alabará por lo que Él hizo. Entonces, lo que Dios hizo un día por nosotros no es solo para guardarlo para nosotros. Quiero leer algo de Charles Spurgeon que me impactó mucho. Dice, él es llamado el príncipe de los predicadores, ¿no? Dice, hay almas que ahora lloran por el pecado y anhelan un Salvador que pronto las encontrará y luego se convertirán en los más sinceros cantantes del nuevo cántico. Vienen, llegan a miles incluso ahora. La música de alabanza continuará mientras el sol y la gloria del Señor cubrirán la tierra como las aguas cubren la mar. De generación en generación será alabado el nombre del Señor. Hay almas que lloran por el pecado, como usted y yo lloramos un día, y anhelan un Salvador, y nosotros conocemos ese Salvador. Y ese regalo maravilloso que el Señor nos dio el día que se reveló a nuestras vidas como nuestro Señor y Salvador, es para que no lo pisoteemos, para que vivamos una vida de obediencia, en querer agradarle a Él. Como les decía, que no pequemos, pero porque nos duele lo que a Él le duele, porque nos duele ofenderlo. Y que esto que Él nos entregó, este tesoro, nosotros lo podamos llevar a otros, no lo podemos guardar para nosotros. Eso es parte de volver a ese primer amor y a esas primeras obras, sentir esa pasión por compartir la palabra de la cruz, que para esos que hoy lloran puede ser locura, pero ellos no saben que como yo un día, ese vacío que no sabían que lo podía llenar, era Cristo, y están esperando porque cada uno de nosotros se levante a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, a poner los dones que Él nos entregó al servicio del Señor, a poner el llamado, los llamados, el propósito de Dios sobre nuestras vidas a su servicio, a sujetarnos como lo hizo Cristo en la cruz a la voluntad del Padre, a buscar ya no nuestra comodidad, ya no a buscar nuestro placer, ya no buscar lo que nos hace sentir bien, buscar obedecerle, someternos como Cristo se sometió un día. Yo quiero que oremos, hermanos, porque de verdad que no podemos pasar por alto este tiempo
y que no sea simplemente porque en Semana Santa recordamos la celebración de la Pascua, de que Cristo murió y resucitó para traernos salvación y vida eterna, sino porque realmente esto traiga un cambio en nuestras vidas, que nosotros caminemos cada día mirando a la cruz y recordando que no podemos dejar el primer amor, sino tenemos que apasionarnos nuevamente por el Señor. Señor, yo te doy gracias en esta hora porque tu misericordia, Señor, tu infinito amor, Señor, nos alcanzó, porque tu amor, Señor, expresado en la cruz trajo salvación, vida eterna, Señor, porque hoy podemos disfrutar de tu presencia, porque podemos ir confiadamente al trono de la gracia, Señor, delante de nuestro Padre, porque podemos llamarle Padre como tú nos enseñaste. Gracias, Señor, porque nos has dado libertad, sanidad, restauración, nos has reconciliado con el Padre, nos has traído perdón de pecados, vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque con lo que hiciste en la cruz, Señor, ya nosotros debemos estar tan agradecidos, Señor, que nuestra alabanza debe cambiar, Señor. Señor, nuestro tiempo de intimidad contigo debe cambiar. Nuestra manera de acercarnos a la palabra debe cambiar, Señor. La búsqueda tuya debe cambiar, Señor, porque reconocemos que tú entregaste tu vida por nosotros en la cruz, Señor. Nos diste salvación y vida eterna, y porque tú, Señor, vives, nosotros viviremos. Gracias, Señor, que tu palabra, Señor, traiga un redireccionamiento y un cambio sobre nuestras vidas, que podamos tener un encuentro profundo, íntimo contigo, Señor, que no pisoteemos, Señor, tu obra en la cruz, sino que anhelemos agradarte, Señor, amarte, bendecir tu nombre cada día, Señor. Gracias, Jesús, te adoramos, te alabamos, te exaltamos. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén.